revisar las noticias más importantes de la jornada y queremos partir contándoles que hay dos hipótesis que maneja la Fiscalía y que va a tener que aclarar finalmente el Servicio Médico Legal respecto a la causa de muerte de Francisco Albornoz, el técnico farmacéutico que fue encontrado sin vida después de haber sido arrojado a una quebrada y de estar 12 días desaparecido. Una sobredosis de droga, como confesó el primer imputado detenido en la causa, o un golpe en la cabeza antes de perder la vida. Son las hipótesis que se manejan. Hoy se amplió la detención del chef, el segundo detenido en la investigación. En uno de los departamentos de este edificio comenzó todo el viernes 23 de mayo. Ahí estaban el médico Cristian González, dueño de la propiedad, el chef José Miguel Baez y la víctima Francisco Albornoz. De pronto todo se salió de control y el joven de 21 años entró en paro cardiorrespiratorio, producto de una presunta sobredosis de drogas. Eso, según la versión del doctor ecuatoriano. Es una noche en que 3 personas adultas se juntaron y las cosas salieron mal, se salieron de control. Nada más. Es lo que puedo decir yo de mi teoría del caso. Por lo menos mi defendido actualmente, bajo el principio de inocencia, él no cometió ningún homicidio. Ese mismo día mi mamá viene a cuidar a mi hijo acá. Entonces yo llego de noche del trabajo y ella venía saliendo y notó que había una fiesta hasta más allá del horario permitido. Yo no sabía que había terminado, o sea, sí supe lo del chiquillo desaparecido, pero no sabía que había terminado aquí con sobredosis. Esa fiesta terminó de la peor forma, según el relato del médico, que se entregó y declaró voluntariamente. Él junto al chef detenido este miércoles tomaron al joven, lo subieron al auto de José Miguel Baeza y se trasladaron hasta San Fernando, donde arrojaron el cuerpo a una quebrada. Dentro de su capacidad mental, tomemos en cuenta que hubo consumo de sustancias. Entonces, él dentro de su capacidad trató de ayudar. Eso lo sabe la Fiscalía y se te darán más detalles más adelante cuando pueda liberar mucha más información. Difícilmente conocía la sexta región. Entonces, llegar a un lugar tan específico donde quizás nunca se hubiera encontrado el cuerpo si no fuera por la colaboración efectiva de mi representado. Este jueves se realizó el velatorio del joven que estuvo desaparecido 12 días y su familia y amigos quieren que la verdad salga a la luz, pues creen que fue obligado a consumir drogas. ¿A usted no le cuadra esta teoría que hablan de un consumo abusivo de droga? No, Francisco nunca se vio en eso, nunca. Él tenía amigos sanos también, sus amigos sus 3 amigos principales que él tenía eran unos chicos muy sanos. De la información que han dado nos resuena muchísimo, o sea, no calza. No calza para nada, Francisco. O sea, si tú me decís droga, cigarros, alcohol, o sea, cero. Francisco jamás, el hombre más deportista y más sano que puedo conocer de la familia. Durante la tarde de este jueves a puertas cerradas se amplió la detención del segundo imputado, quien será formalizado el sábado por un delito que aún no se conoce, ya que será clave el informe de autopsia del Servicio Médico Legal para saber si Francisco murió por una sobredosis o por un golpe premortem, tal como arroja el informe forense. Albornoz, cuya muerte fue confirmada durante la jornada de anteayer y ayer ya se confirmó también de manera pública luego de que se encontrara su cuerpo en la región de O'Higgins. Recordemos este joven que desapareció a fines de mayo en la comuna de Ñuñoa, en el sector de Plaza Egaña. Desde ahí es que se pierde su rastro y aparece su cuerpo en la región de O'Higgins luego de que una persona, es un médico ecuatoriano de 31 años, hablamos de Cristian González, se presentara ante un recinto policial con su abogado entregando detalles. Sin eso incluso tal vez no estaríamos contando esta historia del hallazgo finalmente de sus restos mortales. Lo que se sabe finalmente es que él el 23 de mayo se le pierde el rastro, desaparece luego de haber salido del lugar donde estaba y de avisar que iba a estar con unos amigos. ¿Quiénes eran? No se sabía mayor detalle. Su familia hasta el último momento dijo que no conocía a estos amigos. Ahora finalmente lo que se sabe es que este médico entrega estos datos, su cuerpo es hallado y esta persona es detenida
está en calidad de imputado. Sin embargo, su formalización va a ocurrir este sábado porque se amplió su detención por parte del 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Y ahora aparece una nueva persona. Hablamos de un trabajador del rubro de la gastronomía, es José Miguel Baeza, de 41 años, quien también habría sido partícipe de esta muerte, con distintas teorías finalmente que están circulando desde el entorno del médico, el primer detenido de este caso. Se habla de un consumo de drogas en una fiesta. Más detalles no se conocen. Hay una reserva finalmente de esta investigación, mientras se confirmó que en Codegua fue detenido este segundo sujeto de 41 años, cuya control de detención ocurrió hace algunos instantes atrás, y su detención lo más probable es que iba a ser ampliada hasta el día sábado para reunir todos los antecedentes. ¿Por qué lo decimos finalmente? Porque todo esto tiene que seguir avanzando con el informe que emane el Servicio Médico Legal acerca de las causas de muerte de Francisco Albornoz, este joven que fue encontrado sin vida en el río Tinguiririca, y así finalmente se vayan reuniendo mayores antecedentes. Así todo esto va avanzando hasta la jornada del sábado y ver cuáles son los antecedentes que maneja el Ministerio Público para poder formalizar a estas dos personas. Si ambas tienen una responsabilidad, si hay una situación de cuasi delito de homicidio, es decir, esto habría sido un hecho accidental, o si hay una premeditación finalmente y esto evoluciona en un homicidio, y en su calificación o no, eso lo determina el Ministerio Público, pero ya con los antecedentes que ha reunido hasta el momento. Vamos a escuchar la voz de la Fiscalía acerca de cómo avanzan estas indagatorias en la muerte de este joven de 21 años que fue encontrado hace 2 días atrás ya finalmente en la zona de la región de O'Higgins. Se amplió la detención del imputado hasta el día sábado por existir diligencias pendientes en esta investigación. Prefiero tener la totalidad de las diligencias que están el día de hoy en curso por parte de la Policía de Investigaciones para ya el día sábado proceder a la formalización de la investigación. Es muy primordial trabajar ese sitio del suceso de la forma más correcta para poder determinar la dinámica de cómo Francisco, el cadáver de Francisco, lamentablemente termina en dicho lugar. Hay varias diligencias, les reitero, que están en curso, que no, para lograr el éxito de aquellas es necesario también que personal de la Policía de Investigaciones pueda realizar su trabajo correctamente y lograr también establecer toda la dinámica de este hecho y también quiénes son él o los responsables. A ver, hay que decirlo con responsabilidad. Esta investigación todavía está avanzando. Sin embargo, también han circulado algunas teorías acerca de qué fue lo que ocurrió finalmente. Teorías estamos hablando en esta investigación, según las fuentes policiales que manejamos. Lo que se sabe hasta el momento es que, según la declaración de este médico ecuatoriano, habría ocurrido un consumo de drogas en esta fiesta. ¿Cuántas personas participaron? ¿Dónde ocurre esta fiesta? Porque se habla de 2 lugares finalmente. Una es un centro de eventos y luego un departamento de la comuna de Ñuñoa. Ahí no se sabe dónde habría ocurrido este hecho. Habría terminado de una manera que no estaba planificada. Eso se sabe hasta el momento, o eso es lo que se dice hasta el momento en una de esas teorías. Y ahí vienen puntos donde empiezan ya las hipótesis de las causas de muerte. Una de ellas apuntaba finalmente a una posible sobredosis que habría llevado a la muerte de este joven de 21 años, y que ante la no planificación finalmente estos sujetos se habrían querido deshacer del cuerpo. Esa era una teoría que se manejaba hasta un instante. Los familiares de Francisco Albornoz también han hablado con los medios de comunicación. ¿Y por qué lo decimos también? Por el respeto también a ellos y a sus versiones, y también la diferencia que han tenido con la prensa. Ellos han insistido en que esa teoría ellos no la creen, debido a que Francisco era un joven tranquilo, dicen ellos, que no consumía ni alcohol ni drogas, y era una persona que se mantenía lo más sana posible finalmente. Estamos hablando de un químico farmacéutico que conoce, o lo decimos también en cuanto a debería conocer finalmente, de haber conocido las consecuencias del uso de sustancias. Y por eso su familia se afirma en esa teoría para decir, aquí no creemos en un consumo de drogas, sino que creemos que aquí hubo una premeditación. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el último tiempo? El medio de Clinic ha dicho que, según el certificado de muerte de Francisco Albornoz, habría un traumatismo encefalocraniano en su causa de muerte, lo que no se condice con el consumo de drogas, y llevaría a la segunda teoría, que lo habrían arrojado con vida a este río Tinguiririca en la región de O'Higgins. Vamos a escuchar más declaraciones justamente acerca del abogado defensor que habló con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión y entregó la versión de este médico ecuatoriano.
dentro de su capacidad mental, tomemos en cuenta que hubo consumo de sustancias. Entonces, él dentro de su capacidad trató de ayudar. Eso lo sabe la Fiscalía y se darán más detalles más adelante cuando pueda liberar mucha más información. Claro, es que por eso él incluso toma responsabilidad frente a Fiscalía de los actos que él ya declaró. O sea, nadie está deslindando las responsabilidades en ciertos hechos, no en cuestiones que imputa Fiscalía y que tendrá que aclarar y probar hasta la saciedad Fiscalía. Por lo menos mi representado fue la única vez que conoció al ahora fallecido. Era la primera vez que lo veía, sí. Es mi teoría del caso, que es una teoría que estamos trabajando ya con algún pool de abogados que estamos trabajando acá. Es una noche en que 3 personas adultas se juntaron y las cosas salieron mal, se salieron de control. Nada más. La Fiscalía va a determinar, según las últimas diligencias que se vayan haciendo, cuáles son los delitos que vaya a imputar. Más allá puede ser un abanico muy amplio. Hay cosas que no puedo hablar por temas procesales y tampoco puedo justificar cosas que son injustificables. Por eso mi representado acudió a Fiscalía a dar su declaración libre, voluntaria, entregó todo lo que se necesita para que se realicen las pericias necesarias. Entonces, no buscando un eximiente, sino también dándole tranquilidad a la familia a la que le pedimos que tenga paz, que tenga fuerza, y no, como persona y como ser humano me solidarizo con ellos. Sí, había un punto bien importante, nuestra editora lo estamos conversando detrás de cámara, en cuanto a también el rol de este médico. ¿Y por qué lo queremos nombrar? Porque justamente parte de lo que haría la Fiscalía sería ¿por qué delito va a formalizar? Cuasi delito de homicidio, un homicidio a secas finalmente, y el rol de médico también lleva a por qué, dadas las circunstancias de que él es un profesional de la salud, no llevó a Francisco, si es que hubo un sobreconsumo de droga, hasta un centro asistencial. En cambio, lo llevan hasta otra región, más de 100 kilómetros que recorren, y finalmente arrojan su cuerpo a este río. Todavía no se ha podido determinar si fue arrojado con vida o si fue arrojado sin vida. Eso es parte de lo que el Ministerio Público debería presentar el día sábado, cuando conozcamos finalmente esta formalización de las 2 personas detenidas por la muerte de Francisco Albornoz, este joven de 21 años que apareció sin vida en la región de O'Higgins.